Te decía, el fallo es muy interesante porque lo que habla es de derechos específicos del animal. Cuando me puse a analizar el caso, agarré el dictamen de la jueza y la apelación de la ciudad, lo junté y lo metí en esos programas que cuentan palabras. Claro. La palabra más contada fue derecho, la siguiente fue legal, pero las dos que la siguen son humano y animal. La causa es sobre qué es ser humano, no sobre qué es Sandra. La discusión es qué es ser humano en comparación con la pobre simia. Sandra no tiene que existir. Es un híbrido de todo orangután que para poder procrear juntos, normalmente digo coger, pero no sé a dónde va esto. En la naturaleza tendrían que nadar de Sumatra a Borneo, eso no pasa. Un zoológico los cruzó para tener una orangutana para exhibir y vender. Sandra no tiene a dónde ir. No es un animal capturado o hijo de animales capturados, es híbrido. No lo sabían cuando empezó la causa. Entonces hablaban de devolverlo a su ambiente natural. Ninguna de las reservas la quieren porque metería genes de una población en la otra. Bueno, empezamos mal. Ellos venían ya proponiendo muchos habeas corpus. Y se los venía y se los venía rechazando por obvias razones. El habeas corpus dice personas humanas. Y en un momento dado, un tribunal dice, no, esto se puede interpretar y cita dos textos del juez Zaffaroni. Un texto es un código y el otro texto es la Pachamama y el humano. Ese texto es tomado por este tribunal e inmediatamente AFADA presenta ahora un amparo. Y el amparo cae en el tribunal de la jueza liberatoria. ¿Qué tiene interesante esto? Que la jueza no le hizo asco. ¿Ok? No se lo sacó de encima con una excusa del momento, sino que entró a trabajar. Y pasaron cosas que son raras, pero que van a repetirse en el futuro. ¿Qué es lo que pasó? Primero, la convocatoria a amicus curiae expertos. Entonces, la primera reunión eran las autoridades del zoológico, dos veterinarios, uno de ellos experto en ortodoncia bovina, y yo. Y enfrente, 15 abogados, 15. Yo me sentía almorzando con la familia Lecter. Ok. Ahí ya empezaba a saber que había problemas. Por ejemplo, te contaban como novedad que los chimpancés eran inteligentes. Nosotros sabemos que hay cognición en artrópodos. Después te contaban el regreso a la hermandad de los animales, con lo cual yo tuve que explicar que los tigres se comen viva a la presa. Entre las cosas que se hicieron, se entrevistó a 3 expertos vía Skype. Y yo en un momento dado tuve que decir un experto, disculpe doctor, yo lo voy a parar y voy a explicar. Porque decía, en la teoría de la mente, y todos los abogados hacían, ¿saben de qué habla? No, bueno. Teoría de la mente significa que los animales se portan como si el otro tuviera mente. ¿Sabés lo que es demostrar experimentalmente eso? Bien, entonces, eso va circulando, se producen 2 informes de los amicus curiae, 3 entrevistas, van y vienen papeles, viste cómo son los abogados. Y en un momento dado se produce un fallo. La jueza. El fallo en sí es muy interesante porque el fallo propone tomar la ley de protección contra la crueldad de los animales y una ley argentina que prohíbe el abuso de derecho. ¿Por qué? Porque los animales son propiedades en Argentina. Sí, eso es lo que explicaba Andrés. Entonces, o bienes o personas. Y la doctora propone que el animal es un sistema autopoiético, bla, 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 con propiedades específicas, sentiente, como dice la legislación francesa, o sea que tiene sentimientos y tiene necesidades comportamentales. Entonces vos, usando la vieja ley, podés asignarle derechos. Derecho a no sufrir, a no ver dañada su autopoiesis y a poder realizar sus necesidades comportamentales. Yo digo en chiste que 4 segundos después de que ella dijera eso, apelaron todos. Apeló a AFADA y apeló a la ciudad. La ciudad dice directamente que los animales no tienen derecho ni a la vida, son
cosas, y Afada dice que lo lleven a un santuario y que ya mismo garanticen. Ahora tenemos 2 apelaciones y no sé ni siquiera dónde está la causa. Lo que dijo Andrés es que está en una cámara que él sabe que los jueces no van a ser muy favorables. Lo que pasa es que acá el problema no es... A ver. Pero lo que vos decís es que me extraña la posición de Afada. La posición de Afada, hasta donde yo la entiendo, es extrema. Ellos no van a aceptar nada que no sea lo que ellos pidieron. Pero ellos, el tema es, ¿qué es lo que pidieron? Pidieron la libertad de Sandra. Okay, pero la libertad... Sandra dicen que está privada de su libertad sin orden de juez competente. O sea, que está privada de su libertad sin orden de juez competente. Le aplican a Sandra todas las leyes humanas. Inclusive, cuando este tribunal, citando a Zaffaroni, dice que es persona no humana, ellos presentan un recurso invocando el Tratado de San José de Costa Rica sobre los derechos humanos. O sea, la posición de persona no humana no les alcanzaba. Yo no sé qué les alcanza. Al gobierno del jardín zoológico que mantenga las condiciones de mejoramiento o enriquecimiento progresivo de los hábitats internos. Y a Rivolta y a mí, que en 10 días, digamos si se la podía... A ver, establezcan cuáles son las medidas que debe adoptar el gobierno respecto del bienestar integral de Sandra como persona no humana y sujeto de derecho. Cuando vos te encontrás que en un mismo escrito se cita como evidencia el análisis de un episodio de Viaje a la Estrella, se invoca el alma de los animales muertos, se pide el Tratado de San José de Costa Rica, yo no sé qué harán los abogados, pero yo veo una maraña indescifrable. Pero ahora agreguemos que los abogados no saben qué es cognición, no saben qué es sentencia, no saben la diferencia entre silvestre y doméstico. Lo que vos tenés que hacer con un animal de este tipo es un híbrido de silvestres nacido en cautiverio. Le aplican todas las normas de los silvestres. ¿Por qué? Porque su estructura genética es para vivir por las suyas. En cambio, el silvestre genéticamente está preparado para sobrevivir él. Con lo cual no te le acerques, papi. Porque vos te le acercás a Sandra, hace algo que no le gusta, y Sandra es un animal que se sujeta con una mano de algo, tira y se sube. Vos te imaginás esa mano en tu cuello. Y además a Sandra le molesta que se le acerquen, como a todo animal silvestre. Claro. Si no es con cortejo, no te quiere ver cerca. Ahora, cuando vos ignorás estas cosas, hablas del afecto a los animales, que me parece muy bien, pero no alcanza. Entonces, parte de lo interesante de la causa Sandra es que muestra en blanco sobre negro que no sabemos qué son los animales y qué relación tenemos con ellos, y que todos los conocimientos que se edifican en estas casas no llegan al público. Entonces, vos sabés lo que es autopoiesis, probablemente sí por Maturana y Varela. Sí. Pero vos sos arquitecto. Sí. ¿Está claro? Sí. Entonces, decir que es un sistema autopoiético con capacidad de agencia es decir que se construye a sí mismo y monitorea su comportamiento y lo corrige. Okay. La gente no cree eso. O el perro es el primo Tito, pero más chiquitito, o es un objeto que reacciona. La declaración de persona no humana, mientras se especifique bien cuáles son sus derechos, me parece un gran paso porque con las obligaciones... Donald Bloom estuvo aquí en Argentina hace poco y él es partidario de las obligaciones hacia los animales. Yo también, pero yo veo que no alcanzan. Entonces, cuando el arca queda y salen todos del arca y dicen, wow, nos salvamos, Dios le dice, todos estos seres te van a tener miedo. Te los doy, son tuyos para que te los coman. Esa es la última orden que se recibe en Occidente, en aquel momento en el Occidente, de los animales, y eso sigue estando. Eso cambió. Entender que cuando vos abducís otro sistema autopoiético en nuestra cultura, la que sobredetermina la situación es la cultura. La que decide cuánto vive, cómo vive la cultura. Por eso, la pregunta que en ese sentido, la apelación de Afada es interesante. La pregunta no es si la liberamos o no. Liberación a lo que sería el ambiente natural, la naturaleza no existe, es un constructo cultural. La liberación al ambiente natural es imposible. Liberación al santuario. Bueno, los santuarios que hay, no terminamos de tener información de ellos. Entonces, ¿qué queda? Poner tarasca y hacer un ambiente que le permita
su sentiencia, su autopoiesis, es lo más que podés hacer. Y ahora empezar a reflexionar sobre por qué hay un orangután en el centro de Buenos Aires. Bueno, y a su vez tiene que ver con lo que decía Andrés, que la ciudad quiere reformar el zoológico. Ah, y yo quiero salir con Cipolitaki. Sí. Padre, la ciudad quiere, es lo que dice la ciudad para atajar un lío que se le venía. Okay. Porque que yo recuerde, esa comisión la citaron 3 veces. La de cerrar el zoológico. No, la de hacer algo con el zoológico, porque tampoco lo pueden cerrar. ¿Por qué no lo pueden cerrar? Porque si lo cierran, ese predio vuelve a sus dueños. Además, Sandra es propiedad de la ciudad. ¿Vos sabés lo que vale Sandra? O sea, todos esos animales que están ahí son parte del activo de Cava. Porque ese es el otro punto, que eso fue en alguna parte charlando el doctor, la doctora y yo. Y mira, ustedes saben cuál es el problema acá, y me miran los dos y me dicen, sí, Sandra tiene dueño. El problema es que yo puedo discutir todo lo que quiera sobre Sandra y sus derechos, pero hay un derecho anterior. Sandra es propiedad. Por suerte no es propiedad privada. En algún momento en los textos de la discusión de Afara, ellos citan la esclavitud. Y efectivamente yo creo que es una buena comparación. ¿En qué sentido? Zaffaroni también. Sí. O por ahí lo leí en Zaffaroni y no en Afara. Porque la esclavitud en algún momento era lo normal y lo que estaba en las leyes. Sí. Cuando ya era innegable que eran personas, Argentina produce la libertad de vientres. ¿Por qué la produce? Porque los dueños de los esclavos no los querían soltar. Claro. Entonces lo que se hace es decirle, los hijos son libres. Ahora, si el hijo es libre, el padre seguía siendo propiedad. Es interesante. Por eso la discusión es objeto-persona. En el medio hay millones de cosas. Que si vos, escribiéndote con un programa, no podés decidir si es persona o no, es persona. Porque no lo podés decidir. Entonces, ya hay sistemas, mucha gente se está comunicando con sistemas creyendo que son personas. Okay. Entonces, o sea que entre el objeto, este asesino de cámaras, sí, y vos, hay una gradación del ser que no la conocemos, que no le estamos prestando atención. Okay. Sandra cae en algún lugar, los atolones coralinos caen en otro. Los ríos. Mirá, y yo me lo salté. Estaba pensando solo en cosas que los ríos, las junglas. Eso es lo que propone Zaffaroni. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando. Hay una explicación para por qué pasa esto, que tiene que ver con el bienestar animal. Pinheiro Machado Filho, en Brasil, fue el primero que lo dijo, yo se lo escuché a él, no sé si fue el primero que tuvo la idea, dice, el cambio es el siguiente, por primera vez en la historia de la humanidad hay más gente en las ciudades que en el campo. Claro. En el campo los animales se los degüellan, en la ciudad son parte de la familia. Con lo cual, la mirada que va ahora sobre la vaca, que va a ser degollada, es la mirada que antes iba sobre el sultán, que es muy bueno y me entiende, y yo le hablo y él me contesta. Yo estoy muy mal, pero bueno. Entonces, ha habido un cambio en la mirada. Estamos cambiando nosotros. Estamos mirando los bichos distintos. Claro. Cambian más los cuerpos que las conductas, pero estos son animales de diseño. El cerdo es un animal de diseño. El caballo, la vaca, el ganso, la gallina, los hijos adolescentes, algunos modelos, son todos animales de diseño. Son animales donde un montón de gente dejó que solo se reprodujeran ciertos bichos para que quedaran en la población los alelos que les sirven. Los silvestres no. Como primates, o entendemos lo que pasa o lo atribuimos a otro primate, que es el peligro inmediato. Porque el que quiere mi pareja, el que quiere mi comida y mi lugar en la jerarquía es otro primate. Vos ante los animales tenés pocas posturas. O son predadores, o son presas, o son simbiontes, o son parásitos, o no son animales. Por lo cual no hay mucho para hacer. Luego ya Philippe de Escola, que habla del tema de los Achuar, la tribu del Amazonas, y dice que la relación que tienen con los animales, que los consideran personas, y ellos también, no, es totalmente diferente. Pero es que ese es el error. Ellos no se consideran personas. Ellos no tienen la decisión. Exacto. O sea, decir que los consideran personas como ellos. No, ellos no tienen que juntar lo que nunca separaron. Nuestro problema es la separación. Están los que son imagen y semejanza de Dios y los otros. Okay.
Que además cuando agarran la Biblia, los otros eran... Dios es humano. Dios es humano. Y te cuento más, al principio no era humano, era humana. Okay. La primera palabra, Yahvé, la desinencia era femenina. Después aparecieron los sacerdotes y sufrió un cambio. Ahora, la historia es fenomenal porque vos decís, a ver, ellos no necesitan juntar lo que no separaron. Entonces, ay, los tratan como personas. No, se tratan como animales. Exacto. Asia también tiene eso, por eso los primatólogos japoneses son tan particulares, porque ellos, yo soy animal, él es animal, la diferencia es que yo hablo japonés, no sé qué habla él. Charlando con las cosas por otro tema, y yo le conté, esta fue la primera causa darwiniana, y me dice, Ferrari, no me termino de dar cuenta por qué. Digo, doctora, porque todos estábamos movilizando categorías de pensamiento evolucionista, los que le dan algo a Sandro, los que se lo quitan y los que le dan lo mismo. Nadie estaba hablando de Dios dijo. ¿En qué va a terminar esto? La primera respuesta, que es la más cierta, qué sé yo, pero la otra es, mirá, se acaba de romper un hielo. Descubrimos que la relación humano-animal es problematizable, que no está dada y que puede no ser así. Okay. La naturaleza que están consagrados en la Constitución de Ecuador y Bolivia son dos países que comparten el bloque andino, el macizo andino y la selva amazónica, ¿no? Y la movida esta de darle derechos no es casualidad que tenga que ver con la ciudadanía en una ciudad como Buenos Aires, con una tradición de derechos humanos que es humana. Claro, no sé que yo, sí. Digo, ahí tenés esas dos tensiones. Sí, ¿no? El libro de Zaffaroni es tratar de unir esas dos agendas, ¿no? Sí, yo lo que creo es que en el fondo, mirá con qué habilidad nos vamos a dormir. Esto puede ser una de las primeras grietas en el patriarcado. El patriarcado es básicamente violento, sí. Básicamente tiene un solo protagonista, que es el macho europeo adulto. No es casual, una jueza. Llama liberatorio. Sí, bueno, pero eso puede ser coincidencia, pero una mujer. Perdón.